Sería bueno explicar y conocer por qué no se ha ejecutado, por qué no se compra esto. Porque si hay dinero y yo no y puedo comprar eso, ¿por qué no se compra? O sea, ahí habría que incidir Ahora, sobre también. este tema, vamos a ir a Ujú. Lima, está la doctora Susel Paredes Piqué con nosotros. Doctora Paredes, muy buenos días, somos Radio Universidad TV en Arequipa. Muy buenos días, muy feliz de comunicarme con ustedes y todo el pueblo querido de Arequipa. A disposición de sus preguntas. En Arequipa estamos preocupados por la inseguridad. Se habla de presupuestos, los alcaldes de Arequipa van a Lima, ciudad capital, para hablar con la presidenta Dina Boluarte. Aquí hay una posición contraria a la misma por parte de la Policía Nacional, del general en Arequipa, del gobernador regional. Y hay otra posición del Consejo Regional en Arequipa. ¿Cuál es el problema sobre la inseguridad ciudadana? ¿Hay política de Estado en este nivel, doctora Susel? Mire, el tema de la inseguridad hay que dividirlo en dos partes y tener estrategias claras para cada uno de los problemas. Uno es la delincuencia común. La delincuencia común se puede trabajar desde las comisarías, con prevención, haciendo contacto ciudadano, buscando a los ladrones y a los delincuentes de cada distrito y de cada jurisdicción para cada comisaría. Para eso existe el programa Vecindario Seguro, que tiene cuadrantes a cargo de determinados agentes policiales. Pero tenemos otro problema, que es el del crimen organizado. El crimen organizado se tiene que trabajar primero con inteligencia, segundo con articulación entre las autoridades locales, regionales y la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de organizaciones criminales que tienen jerarquía, que tienen especialización y que tienen además gran influencia, y no solo en una región sino en varias. Entonces, ahí lo que se requiere es potenciar las unidades especializadas como las unidades de secuestro, extorsión, homicidios, etcétera. Por eso es que han llevado al coronel Reboredo, que era jefe de la división de homicidios de aquí de Lima, y se lo han llevado a la libertad. ¿Por qué? Porque ese oficial es un experto en homicidios. Se le encuentra a quien sea. Al asesino más inteligente, él lo encuentra. ¿Por qué? Porque es un trabajo especializado. Entonces aquí hay que dividir las dos cosas, y entre estos dos aspectos, que son delincuencia común y crimen organizado, hay competencias distintas. Los alcaldes tienen presupuestos, hay que ver cómo los ejecutan. Los gobernadores regionales tienen presupuestos. Y por supuesto, también el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. No es tan sencillo. Esto es complejo y se requiere de una estrategia integrada que apunte de un lado a la prevención, otro lado la investigación e inteligencia, y de otro lado la sanción, es decir, los procesos judiciales y dónde terminan esos procesos judiciales. Por ejemplo, la mayoría congresal ha reducido el tiempo para tramitar los procesos de colaboración eficaz. ¿Eso a quién va a favorecer? Al crimen organizado. Entonces esto tiene que verse de manera integral, porque somos un país complejo. Y lo que ha hecho la mayoría congresal, de verdad, es poner en peligro al pueblo peruano, porque ahora los colaboradores eficaces van a tener, los fiscales van a tener menos tiempo para procesar esa investigación y se van a caer las colaboraciones eficaces. El juicio contra Keiko Fujimori, el proceso antes de llegar a juicio, ha demorado 8 años. Entonces, lo quieren reducir el tiempo de procesamiento de la colaboración eficaz a 8 meses. ¿Se imagina usted? O sea, aquí todo mal. Mal es el Ejecutivo, mal la mayoría congresal, mal los gobernadores que no ejecutan su plata, mal el Ministerio del Interior que no ejecuta su plata, mal las comisarías que no hacen su trabajo de prevención y de contacto ciudadano. Aquí estamos en una crisis institucional que está llevándonos a este estado de cosas. Si retrocedemos un poquito en el tiempo, doctora Susel Paredes, el tema, por ejemplo, de la Policía Nacional. Yo recuerdo antes de esta norma dada por Alan García Pérez, la policía trabajaba bien. Había 3 estamentos, la Guardia Republicana, la Policía de Investigación y la Benemérita Guardia Civil. ¿Le ha hecho daño realmente a esta unificación?
porque se ve, se observa espíritu de cuerpo, o qué impresión le merece esta norma dada por Alan García de unificar a la policía, doctora Susel. Mire, ya tenemos a la primera o segunda, creo ya, promoción de generales de la Policía Nacional del Perú. Así es que retroceder hasta antes que se eliminaran la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú va a ser muy complicado. Lo que sí es necesario es que se respete la especialidad de los policías. Tú vas a conversar con cualquier policía, con cualquier comisario. El comisario viene de robo de vehículos, y ahí se va a narcotráfico, y ahí regresa a violencia familiar. Después lo mandan a aduanas. Y así los tienen a los oficiales cambiando de especialidad a pesar que estudien. Tienes un oficial estudioso que gasta su plata, se hace una maestría en Derecho Penal y al CATA lo mandan a ver temas de familia. En cambio, a los suboficiales sí los dejan en su lugar. Vaya nomás a una comisaría y fíjese, los que están encargados, por ejemplo, de relación con el ciudadano, tienen 10 años, 15 años, 20 años. Es más, no les quieren que los cambien de comisaría. El problema son los oficiales, que los cambian no solo de región. Yo entiendo que cambies a un experto en homicidios de región, como han hecho con Reboredo. Pero yo no comprendo por qué a un oficial que está especializado en algo, después tú lo cambias de unidad, algo que no tiene nada que ver con lo que ha estudiado. Entonces, antes de pensar en regresar a lo de antes de Alan García, lo que tenemos que hacer ahora mismo es respetar la especialización que va generando cada oficial. Y otra cosa, para los ascensos, ¿por qué a los comisarios y a los jefes de unidades operativas les quieren tomar igual 500 exámenes de 500 preguntas? Cuando ese oficial, ¿en qué rato va a estudiar si está en una comisaría de alta criminalidad? El pata no duerme. En cambio, el policía que está sentado en un escritorio, en un puesto administrativo, todo el día estudia. Entonces, ¿qué generales vas a tener? Vas a tener generales que no han estado en la cancha, que no tienen un carácter operativo, porque los puestos operativos no te dan tiempo para estudiar. Entonces, hay que arreglar un montón de cosas antes de pensar regresar 30 años atrás. En cambio, por eso, pero esta diferencia es muy importante que la sepa la ciudadanía. A los suboficiales los dejan en una unidad toda su vida. Y a los oficiales no solo los cambian de región, lo cambian de unidad. Y eso para mí es un error muy grave. Lista, ¿cómo está usted? Muy buenos días, le saluda José Tobar, gracias por estar con nosotros aquí en Universidad Noticias. Entre el año 2019 y el 2024, la participación de presupuesto público del Ministerio del Interior bajó de un 6.7% en el 2019 hasta el 2023 a un 4.7%, es decir, hay una tendencia de que se disminuyó en el tema del presupuesto asignado para el Ministerio del Interior. Incluso a comparación del 2022 para el 2023 hubo un descenso de casi 14% menos del presupuesto de ese año. Hay un tema además no solo de estrategias, sino de ver la prioridad, porque la inseguridad ciudadana es el segundo problema más grave que afronta nuestro país hoy en la actualidad. Yo creo que es la crisis política y la inestabilidad. Hemos tenido 12 ministros. Cuando tú cambias un ministro, cambian los viceministros, cambian los directores generales, los directores nacionales, cambian los encargados de los programas. Entonces, ¿tú crees que cuando llega el nuevo, qué va a hacer? Recién se pone a ver qué es lo que tiene que hacer. Cuando aprende ya lo cambiaron. ¿Y en qué momento ejecutó? Nada, pues. Para ejecutar necesitamos estabilidad. No podemos estar con estos cambios de ministro permanentemente porque no nos permite ejecutar la plata que tenemos. Y peor en la policía. Mire, el Congreso sacó una ley para que los comandantes generales duren 2 años. ¿Esto por qué? Porque si tú cambias de comandante general en comandante general pasan varias cosas. Primero, que tienen que irse todos los más antiguos
anteriores al comandante general, porque el más antiguo tiene que ser el comandante general. Entonces tú dispones un comandante general y ¡flum! Se va toda una cantidad de gente importante que son generales. Luego, el comandante general, por supuesto, redistribuye a los oficiales encargados de las grandes unidades. Mientras llegan las grandes unidades, hacerse cargo de esas unidades, otra vez se reconfigura los cuadros de cada unidad y demora la ejecución. Pero ya en el Ministerio del Interior es un escándalo, porque yo llamo para hablar, por ejemplo, con el encargado de Barrio Seguro, que es un programa multisectorial. Llamo y ya lo cambiaron. Termino de hablar con el nuevo, me está explicando qué va a hacer, y ya cambiaron de ministro, en 15 días lo cambiaron otra vez. ¿En qué momento van a ejecutar? La crisis política y la inestabilidad, los cambios de ministros, están haciendo también que se retrase la ejecución, porque hay ministros que dicen, no, ya no vas a priorizar Barrio Seguro, ahora vas a priorizar esto. Y entonces le para la ejecución y le mete toda la fuerza a otro programa. Así no podemos vivir. Esto es una desgracia, y esto es una desgracia provocada por la crisis política. Un Señora Paredes, por año en promedio, ¿qué va a permitir que se ejecute algo seguido en 2 años? Imposible. Ahora, señora Paredes, congresista de la República, hay voces que dicen, que manifiestan que hay que cambiar la constitución política del Estado. Está acá, esta constitución política del Estado. Pero ya la cambiaron más del 50%. Por ejemplo, ayer, el señor presidente de la Junta Nacional de Justicia, el señor de la ASA Barrantes, ha acudido a la Comisión de Constitución del Congreso para expresar su preocupación al proyecto de reforma constitucional que pretende sustituir a la Junta Nacional de Justicia por una Escuela Nacional de Magistratura. Y no solamente el tema queda ahí. El Parlamento Nacional busca revertir el fallo judicial que repone a Inés Tello y a Aldo Vázquez a la Junta Nacional de Justicia. La decisión de la Junta de Portavoces deberá ser ratificada en el Pleno del Congreso. Vea usted este trabajo por parte del Congreso de la República con respecto a la tranquilidad, la paz que tiene que tener el Perú. O sea, ¿esto no abona para esta situación de inseguridad política, social, económica en el país? Por supuesto. Mire, ayer no solo han hecho eso. Ayer han determinado que los líderes, o sea, los jefes de el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIE, sean sometidos a juicio político. ¿Esto qué quiere decir? Que se les puede acusar constitucionalmente y se les puede inhabilitar por 10 años. Y eso solo por la fuerza de los votos. Entonces ahora, los árbitros están en manos de los jugadores. Es decir, los partidos políticos, que son los que juegan en las elecciones, ¿no? Ahora ellos pueden decir, bueno, no me gusta este jurado, este presidente del jurado, ni esta jefa de la OMPE. Vamos a cambiarlos. ¿Cómo lo cambias? Le presentas una acusación constitucional, y hemos visto que hay congresistas que presentan cualquier tontera como acusación constitucional, y al final, por la fuerza de los votos, se inhabilita a la gente. De hecho, se inhabilitan a todos los adversarios políticos, pero ahora van a inhabilitar a los árbitros. ¿Quién va a inhabilitar al árbitro de fútbol? Lo van a inhabilitar los jugadores. Es decir, pucha, que este árbitro es bien serio, pone muchas tarjetas amarillas. Vamos a votarlo. Los jugadores se reúnen en una sesión y lo votan y lo inhabilitan. Nunca más puede ser árbitro. Ya, eso es lo que ha hecho ayer la mayoría congresal. Claro, ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Con el sistema electoral peruano. O sea, ¿dónde le ubicaríamos, doctora Paredes, dónde le ubicaríamos al Tribunal Constitucional? La que pierda, si tiene mayoría en el Congreso, como podría ser Fuerza Popular, que está inconforme, ¡pum!, inhabilita, saca a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? Claro, es grave. Y ahora, el Tribunal Constitucional también, ¿dónde lo ubicamos? ¿Sería el VAR en esta figura que usted nos da a conocer? Pero, compañeros, si el Tribunal Constitucional ha sido elegido por el pugisterronismo. ¿Qué me estás diciendo? El Tribunal Constitucional hace lo que ya la mayoría congresal quiere. Tú has oído al presidente del Tribunal Constitucional cuando le han preguntado, ¿cuándo se cierra el Congreso? Y ha contestado, bueno, cuando el Congreso quiera. Cuando el Congreso quiera. Es decir, este Tribunal Constitucional está sometido a la voluntad del Congreso.
porque el Congreso lo ha puesto ahí. ¿Quién dirigió la comisión para elegir a ese Tribunal Constitucional? Balcázar, que en ese momento era miembro de Perú Libre. Lo que nos preocupa es el cambio que se va a dar, por ejemplo, en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado. ¿Se va a cambiar? ¿Usted cree que en el Pleno se va a tomar esta decisión por parte de la mayoría del Parlamento? Mire, normalmente se refleja el porcentaje de votantes de las comisiones al Pleno. Yo voy a votar en contra, por supuesto, porque esto va en contra de la democracia. Aquí lo que quieren es que alguien que pierda, plum, le dé vuelta a las autoridades del jurado o escojan a alguien, ahorita por ejemplo, que destituyan a las Salas Arenas y a través de la Junta Nacional de Justicia, pum, ponen a alguien que les parezca conveniente para poder ganar las elecciones. Es decir, escogen al árbitro del campeonato para que te deje ganar. ¿Por qué? Porque hay una mujer que ha perdido 3 veces y que si vuelve a postular va a perder una 4ª vez y entonces está desesperada. En el Parlamento de la República, doctora Susel Paredes, el día de hoy, o sea, las mociones de censura contra los ministros de Energía y Minas y de Cultura. En el caso, por ejemplo, de Rómulo Mucho Mamani, es cuestionado por conflicto de intereses con tía María. ¿Se va a dar o no se va a dar? ¿Cuál va a ser la votación? ¿Qué observa? ¿Cómo observa este panorama, doctora Susel Paredes? Bien impredecible, ¿ah? Bien impredecible. Yo quiero contarle al pueblo de Arequipa que a veces los votos, a veces, no son de convicción, sino que a veces son votos interesados porque tú votas por este proyecto que yo voto por este. A mí me han sancionado ya con 60 meses sin sueldo, 60 meses, 60 días sin sueldo, por decir algunas verdades. Pero quiero que sepan que los votos se negocian. Y eso todo el mundo lo sabe. Solo que los congresistas no tienen el valor de decirlo. Todo el mundo dice, no, yo voto de acuerdo a mi conciencia, yo en la almohada, en la noche me dice, no es así, se negocian los votos. Eso es obvio. Así es que no sabemos cuál ha sido cuál hasta ahora estarán tomando desayuno negociando, para ver cómo votan esa censura. El caso, por ejemplo, del retiro de los fondos de las AFPs. Esto lo van a ver el día de mañana en el Parlamento Nacional. ¿Cuál va a ser? Sí, yo voy a votar a favor que se retire. Las AFPs nos tienen secuestradas. Yo, por ejemplo, tengo 60 años y mi fondo cada vez es más chico, porque las inversiones y los resultados de las inversiones, que no sé cómo las hacen, al final lo que hacen es reducir mi fondo. Si hay una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, plum, se desploma mi fondo. Si hay no sé qué, plum, se vuelve a desfondar mi fondo. Y si no tengo trabajo, ¿de dónde crees que se comen la comisión? La comisión se la cobran de mi fondo. Entonces, yo no quiero estar en una administradora privada de pensiones. Yo quiero estar en la ONP, pero no me dejan. Estamos secuestrados. Yo creo que todos debemos poder elegir. Tú no puedes elegir. Una vez que ya estás en el sistema de AFP, ya te fregaste. No puedes salir. Y en cambio ellos, los que trabajan en las AFP, tienen tremendos soldazos, tienen bonos de productividad por afiliar, por captar. Entonces este sistema de la AFP ha fracasado. Se llevan un montón de plata en nuestro sueldo. Y al final nuestras pensiones van a ser ridículas. Y hasta que alcance tu fondo. Porque se acaba la plata de tu fondo y te quedas sin pensión. Entonces esto requiere una reforma integral. Pero para empezar mañana yo voy a votar. Es más, yo misma voy a sacar las 4 ITs de mi AFP. Aquellos la manejan como sea, yo las voy a sacar. Porque estoy secuestrada con estas administradoras de fondo de pensiones. Lo voy a sacar, ese sistema ya fracasó. Fracasó, hay que reformar el sistema de pensiones en el Perú. Ya no como especie de tema nacional. Vamos a los gobiernos subnacionales. Hay una asociación, ANCORE, de consejeros regionales del Perú. Están proponiendo una iniciativa legislativa de que los consejos regionales, doctora Susel Paredes, usted es abogada, vamos a aprovechar la oportunidad, sí, de que sean unidades ejecutoras, lo que implicaría que manejen su presupuesto, tengan autonomía, sin depender de los gobiernos regionales. ¿Qué impresión le merece esta iniciativa legislativa de los consejeros regionales a nivel Perú?
Mira, es que depende, porque pasa, como ha pasado, que desde el gobernador hasta los consejeros son corruptos. Y ellos tienen la decisión, pueden poder ejecutar donde quieran. Les entregas todo el poder. Pero yo sí creo y confío en la sabiduría del pueblo que elige sus autoridades regionales y locales. Entonces yo creo que hay que dejarles. Esta descentralización también ha fracasado, porque ha sido una descentralización incompleta. Y, por ejemplo, ¿qué tienen las regiones a su cargo? Tienen a su cargo salud, tienen a su cargo educación, ¿no es cierto? Pero no tienen a su cargo otras cosas que debieran tener porque requieren de su autonomía. Entonces, este es un tema que se apuró la descentralización, la parte administrativa no se completó, y entonces, entre la corrupción y lo imperfecto del sistema, tenemos estos resultados. Porque no todos son corruptos, hay buenas autoridades, ¿no? Pero sí también debemos saber que hay un montón de gobernadores presos. En Arequipa, por ejemplo, ya no me acuerdo si fueron 3 o 4, cuando salió el gobernador Cáceres Llica, después de cuántos se quedó, tuvieron un gobernador regional, porque él se fue preso, creo que el segundo y el tercero también, ¿no? ¿Me puede usted ayudar con eso? ¿Cómo fue? Gutiérrez ingresó en reemplazo de Cáceres Llica, Vicegobernadora. vicegobernadora. Ya, pero esto es este periodo, pero en el anterior, después de Cáceres Llica, ¿qué número de consejeros se quedó ya como gobernador regional? O sea, nos referimos al hecho de que muchos consejeros también fueron involucrados pues con Cáceres Llica, ¿no? Porque estaban involucrados también en casos de corrupción, porque no lo fiscalizaban, ¿no? A favor de dinero, omitían el tema de fiscalización. Exactamente, cuando el consejero regional, al igual que nosotros los congresistas, tiene 3 funciones: legislar, representar y fiscalizar. Por eso hay congresistas que tienen un montón de proyectos, pero yo, por ejemplo, me he dedicado a fiscalizar. En el gobierno de Pedro Castillo, ¿detrás de quién estuve? De Juan Silva, el ministro de Transporte. Y estuve detrás y detrás de él. Yo tenía razón, mira tú, sigue fue prófugo. Y después estuve fiscalizando y me bajé como 6 viceministros, porque no cumplían con la ley de idoneidad. En realidad es una mezcla de las dos cosas. Porque tú le puedes dar toda esa autoridad. Congresista, lo que algunos consejeros estaban solicitando es, por ejemplo, ¿no? Cuando aquí los gerentes regionales eran interpelados o son interpelados por los consejeros regionales, finalmente, entre comillas, no los pueden censurar, ¿no? O no pueden ser removidos del cargo, el gobernador no está en la obligación de quitarles la confianza. Y ellos por allí también consideran que cuando un gerente no rinde, pues debería ser cambiado. Y por allí también quieren ellos tener esa presión o tener esa función de poder de alguna manera censurar a gerentes regionales. Es como hacemos los congresistas con los ministros. Lo que querrían es replicar esa figura, ¿no? Entonces hay un ministro que lo hace mal, entonces nosotros lo interpelamos, viene, contesta, y si no satisface se le censura. Sería interesante aplicar esa figura en los gobiernos regionales, ¿no? Porque si el gobernador o la gobernadora se cierra con ese gerente, ¿cómo lo saca? Si no lo cambia en 5 días, va a ser interpelado el gobernador regional. Claro, o sea, por ahí podría ser, sí. ¿no? Bueno. Doctora Susel Paredes, gracias por la charla, muchas gracias. ¿Perdón? Gracias por la charla, gracias por esta entrevista, doctora Susel Paredes. No, mire, para mí es un placer conversar con ustedes porque me comunico con el pueblo de mi mamá, Arequipa, tierra de mi padre. Así es que saludos a mis primos Paredes de Sachaca. Listo, doctora. Gracias. Buenos días, señora. Un abrazo grande.